Si tú no conoces las promesas de Dios, haz de cuenta que no existen. Haz de cuenta que no existen. Las promesas son incondicionales, unas cuantas, en donde Dios dice, nada te arrebatará de mi mano, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada. Nada te va a arrebatar. Esa es una promesa incondicional para tu vida. Pero por lo general, todas son condicionadas. Y la más común que oímos y que quieres y se las dices a personas que no son cristianas, y que estás muy equivocada, muy equivocado en hacerlo, porque la Biblia no es para personas que no quieren nada con Dios. La Biblia es para las personas que aceptan el nuevo pacto, que creen en Jesucristo y aceptan su obra redentora. Entonces, a ellos sí les puedes decir, no te preocupes por la situación que estás pasando, pérdida de trabajo, pérdida de salud, no sé cuántas otras cosas no agradables. No te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. Y me dirás, pero ¿por qué no cualquier persona? No, porque luego dice la condición, a los que aman a Dios. O sea que no es para todos. Si tú te sientes cristiano, te sientes cristiana, tú estás aquí, pero no estás entregada como Dios quiere que lo hagamos, como hijos de Él, como tú como padre quieres que los hijos sean, conociendo la palabra, teniendo conocimiento de Él. Entonces, no aman a Dios, no lo aman. Entonces, las promesas, entonces los que no aman a Dios, no, es una promesa que no le corresponde. Que nomás le puedes decírselo para consolarlo, para consolar a la persona, pero hasta ahí, hasta ahí. Pero de esperar que esa pérdida de trabajo es porque Dios tiene un trabajo más grande que él, ¿no? Él es una simple criatura de Dios nada más, pero no hijo de Dios, no perteneciente al reino de Dios. Es muy fuerte, muy duro, pero es la realidad, lo que la palabra dice. Es lo que la palabra dice. Ahora, continuando con esta serie de promesas, acuérdate que con eso es importante de la plática de la semana pasada, con que entiendas y aceptes y creas y cada vez que veas las promesas de Dios, veas cómo son. Si son incondicionales, no importa lo que tú hagas o no hagas, Él lo va a hacer, o son condicionales. Necesita que tú hagas algo. Como cuando pasaron el Mar Rojo. Bueno, no fue una promesa, pero bueno, era una promesa de que Dios iba a abrir el mar. Pero cuando pasaron el Mar Rojo no se abrió para que pasaran los millones que estaban huyendo del ejército de Egipto, hasta que ellos dieron un paso. Y lo mismo se repite cuando pasan ahora, ya no con Moisés, sino con José, con Josué, ya están pasando el río Jordán. Hasta que tocaron el suelo, se abrió. Si no avanzan, no se abre.
Son principios de Dios. Porque si tú te tiras al agua, es porque tienes fe. Es porque tienes fe. Y lo que Dios quiere es que le creas, que tiene fe. Ese es otro principio que vamos a ver más adelante, que vamos a entrar a una serie de pláticas de la fe. Pero este domingo vamos a continuar con las promesas de Dios que tiene para nosotros. Mira, como alegoría te podría decir que hay personas que tienen una herencia, que tienen muchos bienes, que tienen muchas riquezas, que son muy prósperos, etcétera, etcétera, pero que viven como si no lo tuvieran. No lo disfrutan. Tienen una mentalidad de escasez y viven como los mendigos, sin querer conocer, reconocer todo lo que tienen. Y así somos nosotros. No conocemos las promesas de Dios y las promesas de Dios no nos llegan. No las vives, no las conoces. Puedes traer el cachito de la lotería, ya ni se venden, ¿no? El premiado, lo puedes tener en tu casa. Puedes tener toda la serie, tener millones de pesos. Y tú andar pidiendo todavía en las esquinas porque no sabes qué es el ganador. Entonces, es lo mismo que si no lo tuvieras. Hasta que tú lo conoces, hasta que tú te das cuenta y lo reclamas. ¿Qué promesas hay para mí? ¿Cuáles son mis promesas que yo tengo, que Dios nos ha dado? Y son cientos y cientos de promesas que Dios ya nos ha dado. Jesucristo, tenemos con Él esa gran promesa de que Él está dentro de nosotros, que Él está con nosotros. Y describe esas promesas como preciosas y maravillosas. Leamos 2 de Pedro 1, del 1 al 4. Pero vamos a ver nada más el 3 y 4. Vamos a quitar 1 y 2, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, subrayen ese, conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Subrayen eso. Eso es lo que nos ha dado. Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la maldad de su concupiscencia. Entonces, Dios las llama así, a través de Pedro, que son preciosas y maravillosas. Imagínate preciosas, ¿qué significa? Que es algo que tiene gran valor para ti. Es algo muy precioso. Tú te encuentras, tú tienes un reloj y ese reloj es precioso para ti. Es de gran valor para ti. Tú lo quieres para ti. Y maravillosas, pues es con lo que viene y cierra el candado, ¿no? Así son las promesas que Dios tiene para nosotros. Son promesas que valoramos, que las queremos,
y que todo creyente tiene derecho a tener posesión de ellas, pero con la condición que lo tienes que conocer. Ahora, ¿por qué son preciosas y maravillosas? Primeramente, y lo más, que Dios las hizo, Dios nos las da, y Dios es perfecto, y lo que Él hace es perfecto. Y como nosotros a nuestros hijos, si nos pide pan, no le daríamos una piedra. Entonces nosotros siendo malos, no lo haríamos. Como Él siendo bueno, no nos va a dar todo lo mejor. Esa es una por lo que son preciosas y maravillosas, que no te lo da la gente. Que esas promesas no hay nadie en el mundo, en el universo, que pueda hacer todas esas promesas tan perfectas para nuestra vida. Pero hay que conocerlas, hay que conocerlas. Entonces, estas promesas nos son dadas a su tiempo y son sumamente valiosas para nosotros. Lo que deseamos de tener en nuestro corazón es que lo que debemos de tener en nuestro corazón es creer que Él nos ha sido hechos aceptos y que Él es nuestro Salvador. Él nos ha aceptado y que Él es nuestro Salvador, que se convirtió en una persona con grandes riquezas y que esas riquezas se encuentran en las promesas de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, todas esas promesas pasan a ser nuestras. Pasan a ser nuestras. O sea, tenemos muchas riquezas preciosas y maravillosas que pueden transformar nuestra vida. Romanos 5, del 6 al 11. El aceptar a Cristo como tu Salvador, eso, Él nos perdona todos nuestros pecados y restaura nuestra relación con Él. Y de ahí en adelante, nosotros tenemos una herencia. Ya tenemos una herencia, ya tenemos una posesión como hijos de Él. Y dice en Romanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, antes de su conocimiento de Él, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que no nos lo merecemos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí esto se está refiriendo a la segunda venida, que nosotros no vamos a pasar por la tribulación, porque la ira de Dios por el pecado ya cayó sobre Jesucristo en vez de nosotros. Entonces, nosotros vamos a ser salvos de la ira porque ya Jesucristo pagó con su vida por el pecado.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, como les decía, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Con el pecado lo que hace, te aparta de Dios porque Él es santo. En Él no hay ningún pecado. Dice la palabra que es 3 veces santo. Y en Él no hay pecado. Entonces lo que viene, el pecado, viene y nos separa de Dios, así como separó a Adán y Eva, separó del Padre. Y salieron del paraíso. Entonces, con la muerte de Jesucristo, eso desapareció. Él pagó por las iras, por el pecado. Entonces ahora nosotros somos limpios de pecado. No tenemos pecado. Nosotros constantemente somos lavados por la sangre de Cristo. Es mucho más poderoso el poder del sacrificio de Jesucristo que ahorita conmemoramos con el cuerpo, al tener comunión. Es mucho más que los pecados que cometió Adán y Eva. Entonces ya fuimos reconciliados con el Padre. Ya podemos tener pleno acceso ante su presencia. Y cuando Él nos ve justos. Él nos ve sin pecados, porque está viendo a Cristo en nosotros. No está viendo. O sea que los pecados que tú tengas, pasados, presentes, tú debes de vivir limpio de ellos, pero sabiendo que estás muerto, muerta al pecado. Y la persona que está muerto y muerta al pecado es una persona que no peca, pero seguimos pecando y Dios nos sigue limpiando, pero no lo hacemos con intención, sino que cada vez nos alejamos de ellos. Entonces en el 16 dice, no, en el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es una promesa enorme, preciosa, el saber que somos miembros de una nueva familia, de que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas que antes estábamos a un nuevo reino. Haz de cuenta que pues ya se ha hecho tan famosa Dinamarca, que eres trasladada de México a Dinamarca y allá son otras costumbres, allá es otra forma de hablar, allá es otra forma de ser. Y así es como debemos de vivir. Así es como debe de ser nuestra vida. Al estar en otro reino en donde pertenecemos. Antes solamente podía entrar un sumo sacerdote que se preparaba todo un año para poder entrar ante la presencia de Dios y llevar los sacrificios del pueblo como sustitutos para un futuro del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y él entraba con amarrado de un pie y con una campanita, porque cuando entraba ante la presencia de Dios, si había pecados en él que no había sido purificado, caía muerto. Entonces lo jalaban, comenzaban a sacar.
Ese velo ya fue roto cuando Jesucristo pagó con su vida por todos nuestros pecados. Él no teniendo pecado. Y Él dando su vida, como dice en esta promesa, por alguien que no se lo merecía. Y en realidad no hay ningún justo. Todos no nos lo merecemos. Eso es lo grande de Dios. Eso es lo más hermoso de Dios, que Él nos hace ver que no nos lo merecemos, pero Él dio su vida por nosotros. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Esa luz que ya nos alumbra, que ya está con nosotros. Esa es una promesa que la debes de meditar, que la debes de analizar. Romanos, hasta la fecha, los teólogos no logran comprender toda la teología, todo lo profundo que tiene el libro de Romanos. Es un libro hermoso, escrito por Pablo. Entonces, esta promesa que nos ha sido dada nos mantiene limpios de pecado, aunque el diablo quiere traerte la condenación. Y eso es contristar al Espíritu Santo, el no creer esa promesa, que Jesucristo fue más que suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Y que ahora cuando tú dices, Padre, ¿qué? No está distante de ti, ya no tiene nada contra ti. Ahora la gente dice, ¿seguiré pecando? Sí, pero ahora hay un temor y hay un repudio sobre el pecado en el que poco a poco vamos creciendo en la fe, vamos creciendo espiritualmente y nos vamos alejando del pecado. Por eso la gente cree que el venir a Dios te va a quitar el cigarro, te va a quitar el alcohol, te va a quitar... No te quita nada. Tú, en el momento en que tú te estás modificando, tu ser está cambiando, Cristo está creciendo dentro de ti, tú estás madurando espiritualmente, tú vas dejando todo eso que te estorba, que te hace daño. Y vas creciendo, creciendo, creciendo y dando frutos. Y dando frutos. Y por el poder, el grandioso poder de Dios, eso es lo que nos da fuerzas para salir de la concupiscencia. O sea, la concupiscencia es aquello que está dentro de ti que te atrae. En otras traducciones dice maldad. Concupiscencia, diríamos, una persona que ve pornografía. Es algo que está dentro de él y que lo hace otra vez entrar a esa página. Pero poco a poco vas perdiendo el deleite hasta que por su poder te hace libre de toda maldad y pierde el poder que tiene sobre ti. Es una maravillosa promesa que Él nos da y que debemos de gloriarnos de todo ello. Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis,
Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando estás en angustia, cuando tú estás en necesidad, tocando la primera que es la avaricia, tú comienzas a tener esa avaricia hacia los demás, y hacia las cosas. Cuando Él nos dice, no te desampararé ni te dejaré, es una promesa incondicional, no depende de ti. Él te lo está diciendo como tu Padre, que es, de que por lo que estás pasando, no vas solo, no vas sola, sea la situación que estés pasando, sea de enfermedad, sea familiar, la que sea. Él va contigo, el creador del universo. Él está contigo. Oye, pero es demasiado grande. Son preciosas y maravillosas todas las promesas de Dios. Ahora, ¿qué necesita? ¿Qué ingrediente necesita esto? Que lo creas. Que lo creas. A mí, cosas de experiencias que he tenido, como el viejito, ya se los he platicado, el viejito que llegaba, que venía de Texas y llegaba ahí a Nogales, ahí a la casa, y iba para Sinaloa, era evangelista, y era promotor de una organización cristiana. Y en una ocasión, él se le olvidan los papeles del carro, y se le olvidan todos los papeles. Imagínate estando en Nogales, desde Texas, acá a la mitad. A mí eso me impactó eso. Porque él era un señor muy eufórico. Creo que haber muerto, porque aquí le decíamos viejito. Era muy eufórico, muy entregado a Dios, que todo el camino él platicaba con Dios. Él tenía fe para saber que Dios lo iba acompañando, que iba el Espíritu Santo con él, y que él le abría puertas, y que puertas que estuvieran cerradas, Dios se las abría. Dijo, no hay problema, dice, Señor, es tu obra. Y ya cuando regresó a los días, llegaba y pasaba la noche, y muy temprano se agarraba vuelo otra vez y regresaba a su casa. Le pregunté cómo había estado cuando pasó el 21, el kilómetro 21, donde revisan los carros y todo eso, que sería aquí San Emeterio, o algo así, ¿no? Para allá. Entonces, dice, yo cuando llegué, que Señor, voy en tus manos. Así que, y cuando llega y le dice, ¿a dónde va? ¿Quién es usted? Yo soy el hijo del rey, le dijo, pero con una voz fuerte, ¿no? Yo soy el hijo del rey, dice, y no necesito nada. Pásele. El amigo no se quiso meter en problemas, mejor que se vaya, dijo, no. Que se vaya. Y así fue y vino. Y esa es una puerta que Dios abrió a él. Porque eso no es al contrario, lo hubieran tomado como loco, ¿no? Pero el poder con lo que lo dice y con el respaldo de Dios, con la promesa de que Él no te desamparará. A él le aumentó la fe y a mí también al saberlo. Que somos hijos del Rey. Eres un hijo de Dios.
que eres templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora dentro de ti, está dentro de ti. Esa es una promesa maravillosa, es una promesa que a donde tú vayas, Él va. Entonces, creyendo eso, teniendo fe, no vas a cualquier parte, no te metes a cualquier parte, porque Él se quedaría fuera. Entonces, todo comienza a tomar sentido. Son promesas, pero ¿cómo es posible que Él nunca nos desamparará, ni te dejará, y siempre estará contigo? Pues es lo maravilloso y lo grandioso de las promesas. Y en Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté vosotros para siempre. Para siempre. Cuando estaban tristes ellos porque se iba a ir ya había resucitado Jesucristo, había resucitado, él les da esta promesa en Juan 14:16, que ya nosotros, el Espíritu de Dios, el Dios Espíritu Santo, está dentro de nosotros y Él nos da el poder para poder vencer toda adversidad. Pero el no tomarlo en cuenta, nosotros lo contristamos, porque el deseo de Él es bendecirte, el estar dentro de tu vida, es guiarte, es llevarte por el camino, es quitar todas las piedras que estén enfrente de ti, que te puedan hacer caer. Y que tú no lo tomes en cuenta y no creas en la palabra de Dios, es contristarlo. ¿Y qué es contristarlo? Que esté allá abajo de la escalera, pues triste. Triste porque pues no lo tomas en cuenta, no crees. Entonces, el que se acerca a Dios es necesario creer que Él existe, que es cierto. Entonces, ¿es un problema tuyo o es un problema de Dios? Que te pases toda la noche con un problema, sin dormir, cuando lo que Dios quiere es que se lo entregues. Que Él está contigo, que Él tiene con su mano fuerte, sacarte de cualquier problema. Mateo 6:25, Él nos promete ya no le leo, Él promete suplir todas nuestras necesidades. Y continúa en el 31 y 32, a quien más, ¿quién más te puede prometer darte tan grande promesa? Y dice, por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida. Mira, si no lo crees, arranca esas hojas de la Biblia. Por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Como diciéndote, estás vivo y yo soy el que te mantiene vivo. Yo soy el que hace latir ese corazón constantemente. Y en el 31-32 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos?
¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, que son los no judíos, los que no eran en aquel tiempo parte del cuerpo de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Él está prometiendo, fíjate bien, porque esto lo manipulan. Él promete que no te va a hacer falta comida, ni vestido, ni nada. Pero lo manipulan que con la prosperidad acá, allá y todo, de que te va a hacer millonario. Él no tendría ningún problema para hacerte millonario. Pero sabe muy bien que si te da de más te vas a perder. Que si no sabemos manejar eso, nos vamos a perder. Entonces tenemos nosotros que enfocarnos bien en lo que dice la palabra. En primera de Juan 3, 14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, de muerte espiritual a estar vivo espiritualmente, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí está la condición. Ahí está la condición. Dios se maneja con principios y bajo condiciones. No puede ser posible que tú estés en una iglesia y que a un espacio, a otro espacio esté una persona en la que tú tienes algo contra esa persona, que no hay perdón en tu vida, que lo que le deseas el mal. Entonces quiere decir que tú todavía no has entendido lo que Jesucristo ha hecho por ti, lo grande que Él ha perdonado para tu vida. Nosotros, dice el 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos, no simplemente que lo toleres a la persona, no simplemente que la toleres, que la ames a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No ha nacido de nuevo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Cuando los 10 mandamientos dicen no matarás, Jesucristo dijo, mira, con que odies a tu hermano, ya eres un homicida. Porque todo lo que sale de ti, todos los deseos que, imagínate, que puedan salir dentro de tu boca, en tu mente, pues son de muerte. Entonces quiere decir que no has entendido que has sido perdonado. Porque el momento en que tú entiendes el perdón tan grande que viene sobre tu vida, no te queda más que perdonar a las personas que te han hecho algo o que te hacen. No te queda otra cosa, porque tu corazón ya cambió, ya tienes el corazón de Dios. Por eso Jesucristo andaba con las personas más pecadoras de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el enfermo es el que tiene necesidad del médico. Porque son personas que reconocen que no se lo merecen. Que no se lo merecen y independiente de su estado social, y dan tantas gracias de la nueva vida que tienen con todas estas promesas, que lo menos que es, si de gracia recibiste, dad de gracia.
Ya se nos fue el tiempo. Y luego dice Mateo 7:7. Otra promesa maravillosa y preciosa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero dices, yo le he pedido tanto a Dios y no me ha dado. Lo he buscado y no lo he visto. Hay una puerta que está cerrada. Yo llamo y no se abre. Pero ¿lo haces con fe? Para empezar, ¿lo has hecho? O primero actúas con tus propias fuerzas y si buscas a Dios y esperas a que se haga cuando es el tiempo y su voluntad. En Santiago 1:5 este es hermoso. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios a cada momento, para toda situación, para cada necesidad, para para todo en este mundo que pueda haber. Y lo único que tienes que hacer es pedirle con fe. Pedirle, y Él te lo va a dar. Y Él te lo dará, porque Él lo prometió. Y si algo hay imposible para Dios, es que Él mienta. Entonces, si tú le pides, Él te lo dará. Si tú buscas, lo vas a encontrar. Y si llamas, se te va a abrir la puerta. Esa puerta que ha permanecido cerrada durante tanto tiempo, se va a abrir. O es un problema de Dios, o es un problema de nosotros, si no pasa. ¿De quién es ese problema? Yo creo que es problema de nosotros, porque la base para que todas las promesas se activen. Yo no sabía sobre la pintura, ese tipo de pintura de la Sayer, que tienes que echarle un catalizador. Entonces tú pintas de blanco la madera y no le echas el catalizador, no seca. Y pisas esa madera y la dejas manchada y todo, y pasan los días y no seca. Entonces, pero si le echas el catalizador, la porción que necesita, seca de rápido. Te gana, casi tienes que ir rápido pegando o sopleteándolo. El catalizador aquí sería la fe, el creerle a Dios, porque el que no cree en Dios, nada va a recibir de Él, porque todo lo que mueven las promesas, todo lo que mueve a Dios, es creer que Él es verdad, que lo que Él dice es cierto. No es difícil hacerlo, es cierto. Si hay una enfermedad en ti, lo primero que haces es buscar medicinas y acudir al doctor antes de ponerte a orar. Y ya cuando el doctor diga, pues no sé qué hacer, entonces a buscar oraciones. A ver en qué iglesia te metes para que oren por ti. Pero ya Dios dice, bueno, cuando nosotros con ese catalizador, con ese poder que es la fe, es con
lo que lo debemos de mover. La semana que entra vamos a ver por qué la fe se mueve tanto en nuestras vidas. Entonces, el tener sabiduría para saber qué responder antes de pedir consejería es pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo de decir? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer con mis hijos? ¿Qué debo de hacer en mi matrimonio? ¿Qué debo de hacer en el trabajo? ¿Dónde encontrar otro trabajo? ¿Qué hacer? O sea, para todo necesitamos la sabiduría. ¿Y qué mejor que la sabiduría de Dios? Y Él te dice aquí que se la pidas, que se la pidas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues yo creo que todos, pídala a Dios, el cual da a todos, todos en arameo, griego y hebreo es todos. Y la da como abundantemente. Y sin reproche le será dada. Él no te va a reprochar, pero mira, te la voy a dar, pero acuérdate que tú te has portado así, esto. No, Él simplemente borra todo. Él te llena de sabiduría y no de sabiduría humana, de sabiduría de Dios. Y ya terminamos. El tiempo se nos ha acabado. La terminamos la semana que entra porque viene la salud, viene la paz, las promesas para tener salud, vienen las promesas para la paz que todos añoramos, para las promesas de seguridad eterna, etcétera. Son promesas maravillosas que si no las conocías, pues ya las conoces. Y que necesitan que le eches el activador, que necesitan que las adereces de fe, que creas y te acerques a Él con eso.